Vamos a estudiar otro poquito y esta mañana vamos a platicar sobre la fidelidad o sobre la lealtad. Y acerca de esto, dice el proverbio, los proverbios de Salomón, en el capítulo 20, verso 6, dice: muchos hombres proclaman su lealtad. Dice, pero ¿quién hallará hombre fiel? Muchos hombres proclaman su lealtad, y esto lo dice Salomón en su sabiduría. Y esto es cierto en ese tiempo y en todos los tiempos y en este también. La mayoría se hacen pasar por leales, por fieles, como los que nunca fallan. Pero dice el proverbio, dice, pero ¿quién hallará hombre fiel? Y de esto vamos a platicar esta mañana. Otra vez, parecemos y comparecemos como fieles, como leales, pero que hay que aprender y para ser realmente leales hay que aprender, estudiar también, ¿verdad? Y tenemos una parábola que muy clara sobre esto. Es la parábola que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, el Evangelio de Lucas, capítulo 16. La parábola acerca del mayordomo. Aquel mayordomo que Dios le encargó sus bienes. Dice que un hombre rico, ¿verdad?, tenía un mayordomo y fue acusado delante de este hombre rico de disipar sus bienes. Otra vez este hombre rico le encarga a este mayordomo, a este administrador, dice, cuídame mis bienes. Y este hombre, en lugar de cuidar los bienes, fue y se los gastó, los disipó. Y ya cuando lo llamó, le dijo, ¿qué? ¿Es cierto esto que oigo de ti? Dice, bueno, pues si esto es cierto, entonces da cuenta de tu mayordomía. Como que le digo, a ver, yo quiero que me hagas cuentas de esto. Dice, porque ya no vas a ser mi administrador. Te voy a tener que correr, te vas a ir. Entonces dice que el mayordomo dijo, ¿qué voy a hacer? Porque mi amo me quita la mayordomía. Dice, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Probablemente este mayordomo ya estaba viejo, ya estaba entrado en años, ya no podía trabajar en el campo. Dice, cavar no puedo, dice, y pues me da vergüenza pedir limosna, entonces ¿qué voy a hacer? Y dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Uno le debía 100 barriles de aceite y le dijo, ya nada más anota en tu cuenta que le debes 50. A otro que le debía 100 medidas de trigo le dijo, ya nada más anota en tu cuenta 80. Como que les fue descontando a todos los que le debían a su amo. Y luego dice que este hombre rico, dice, alabó a ese mayordomo, a ese administrador, dice, por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo, dice, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y agarrando el Señor una base en esta parábola, dice algo muy importante en el verso 9.
Dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Yo quiero que lean ustedes este verso en su versión. El verso 9, ¿cómo dice? Yo os digo, haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltareis os reciban en las moradas eternas. Haceos amigos de las riquezas de maldad. Este mayordomo que había disipado los bienes de su señor, era muy rico en esa sagacidad, y entonces fue y le perdonó deudas a muchos que le debían a su señor, y eso fue algo muy audaz, muy sagaz, dice, para que después cuando lo corrieran, pues todas esas gentes a las que les perdonó, lo recibieran en sus casas. Así también el Señor dice ahora, dice, haceos amigos ustedes. Le habla ya a la iglesia, a los discípulos, haceos amigos de las riquezas de maldad. Dice, para que cuando faltareis, os reciban en las moradas eternas. Aquí ya habla de recibirlos en las moradas eternas. Esto quiere decir que nosotros, si debemos usar de mucha sabiduría para quitarnos deudas, hacernos amigos de lo que vale la pena, para que cuando llegue el momento nos reciba el Señor en las moradas eternas. Si nosotros hemos disipado los bienes que nuestro Dios nos dio, la vida que nos dio, el entendimiento que nos dio, entonces llega el momento que sabemos que el Señor nos va a tomar cuentas. Entonces debemos tratar de buscar la manera de hacer algo para que en el momento dado el Señor nos reciba en sus moradas eternas. Que cuando andábamos en el mundo, pues cuánto no disipábamos de los bienes que el Señor nos dio. Disipábamos nuestra vida. Aquí ya no está hablando de los bienes materiales, aquí ya está hablando de salud, de bendiciones, de cosas que a veces no pudimos ver, tal vez no pudimos mirar, y malgastamos el tiempo. Otra vez, las bendiciones, la salud, las oportunidades no las pudimos ver, pero entonces cuando conocimos al Señor llegó el tiempo de considerar, y entonces nos pusimos a reparar las faltas, de alguna manera hacer algo bueno, como lo hizo este administrador. Dice, para que cuando venga el tiempo nos reciban en las moradas eternas. Otra vez, si algún tiempo disipamos, pues, y perdimos el tiempo y malgastamos, ahora es tiempo de ser fieles, de usar de sagacidad para que cuando venga el Señor nos reciban las moradas eternas, que es en la Nueva Jerusalén que el Señor trae. Luego dice el verso 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Comenzamos nuestra plática con el verso de Proverbios que dice, muchos hombres proclaman su lealtad. Dice, pero ¿quién hallará hombre fiel? En este tiempo, analicen, si analizamos a las personas, porque tenemos que aprender a ser muy observadores, y mucha gente, casi toda la gente,
aparenta ser leal con ustedes, aparenta ser fiel, aparentan ser amigables, pero nada más se van y por allá atrás ya están hablando mal de ustedes, o ya están maquinando cosas en contra de los demás. Por eso dice este verso, muchos hombres hablan, ¿verdad?, o proclaman su lealtad, dice, pero ¿quién hallará hombre fiel? Este verso en Proverbios 26 es muy claro. Si venimos aquí a la iglesia y oímos y aprendemos, es para ser fieles y para ser leales. Tenemos ejemplos en la Escritura como el rey David. El rey David tuvo un gran amigo que se llamó Jonathan. Y Jonathan quería tanto a David que siempre le fue leal y lo defendió en contra aún de su padre, que era el rey. ¿Quién era el padre de Jonathan? El rey Saúl. ¿Y el rey Saúl aceptaba a David? No lo quería. Ahora, el rey David, cuando tuvo tiempo de matar, o oportunidad de matar a Saúl, en un momento en donde ahí lo encontró y él tenía la manera de matarlo, ¿lo mató? ¿No? ¿Y qué dijo? Yo no voy a hacer nada en contra del ungido de Dios. ¿Fue leal David al mandamiento de Dios o al temor de Dios? Sí. Entonces, dice este verso, el que es fiel en lo muy poco, en lo más también es fiel. ¿Qué querrá decir esto? El que es fiel lo es al 100%. Y el que es infiel, dice, y el que es infiel en lo muy poco, dice, en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora, ¿a nosotros qué nos toca? ¿Ser injustos o ser fieles? Ser fieles, ¿verdad? Pero debemos hacerlo al 100%. Dice el verso 11, dice, pues si en las riquezas injustas, dice, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en este tiempo no somos fieles, el Señor no nos va a dar lo que nos tiene prometido, lo que es nuestro ya. ¿Ven? No es que no sea, que apenas nos lo va a dar, no, ya es nuestro. Pero no nos lo va a dar si no somos fieles en este tiempo y leales a todos. Siempre decimos a Dios, claro, Dios ahí está siempre. Pero también debemos ser leales a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a la iglesia. Los que tienen esposas, a sus esposas, y las que tienen esposas tienen que ser muy leales a sus esposos. Entonces dice, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? ¿Acaso no tenemos prometida la vida eterna? ¿Acaso no tenemos prometido moradas allá, que dijo el Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros? Otra vez vamos a ver que hubo hombres y mujeres muy fieles. Por ejemplo, José, allá estando en Egipto, y cuando aquella mujer de su patrón quería seducirlo, ¿José lo permitió o fue leal a su patrón?
Fue leal. Entonces fue un hombre derecho. Pero así como ha habido muchos hombres fieles, leales, ¿verdad? Así también hubo personalidades como Judas Iscariote. ¿Fue leal a su Señor? No. Lo vendió, ¿verdad? Lo vendió como quien vende a un esclavo. O aquellos lo compraron como quienes compran a un esclavo. ¿Se acuerdan por cuánto dinero lo compraron? Por 30 monedas. Ahora el que lo vendió y el que lo compraron, ambos hicieron mal. Ambos hicieron mal. Ananías y Zafira, ¿los recuerdan? Ellos fueron leales a lo que ellos mismos dijeron, de vender aquella heredad y traer el dinero a los pies de los apóstoles para beneficio de los pobres. Le quitaron un poquito a la venta de esa propiedad, ¿verdad? Entonces no fueron leales, no fueron al 100, y así mismo podemos decir, no, pues es tanto, es mucho, dice, le voy a quitar un poquito a esa cantidad. Entonces, dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel en lo mucho. Pero aquellos dijeron, no, le vamos a quitar un poquito, al fin que ahí le damos la mayor parte allá. ¿Eso está bien? Si hablamos del sábado y decimos, no, pues yo nada más voy a guardar la mayor parte, pero ya 2 horas antes ya puedo hacer esto, ya puedo hacer lo otro. ¿Está bien? No. O de mi diezmo, por decir, no, pues ahora si tengo que dar 1,000 pesos, pues nada más voy a dar 800. ¿Está bien? No, hay que ser leales. ¿Y quién conoce esa lealtad? Dios. Dios conoce esa lealtad del corazón. ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? Ahora, ¿qué le pasó a Judas? Judas Iscariote. Igual se mató. Su conciencia y esa es la conciencia la que nos acusa. Entonces, hermanos, tenemos que ser muy sagaces como el mayordomo, como este mayordomo, que al final buscó la manera de resarcir sus deudas, sus problemas. Buscó la manera. Esto es lo que trata esta parábola, pero al final el Señor la aplica ya a lo espiritual, a lo moral, a la salvación, y entonces habla de la fidelidad. Y nos dice, háganse amigos de las riquezas de maldad. No de la maldad, sino de las riquezas que tiene la maldad. Y dice, para que cuando ustedes falten, para que cuando cometan una falta o algo, tengan esa sagacidad para poder salir de eso, superarlo y que nos reciban en las moradas eternas. Porque ¿qué cosa es lo que queremos, verdad? Que nos reciban en las moradas eternas. En Proverbios capítulo 28, el verso 20 dice que un hombre fiel tendrá abundancia de bendiciones. Y esto es cierto, un hombre fiel tiene abundancia de bendiciones. De una manera, de otra. Dice 1 Corintios 4:2, ya le habla a la iglesia. Dice, mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel.
¿Quiénes son los dispensadores? ¿Vale? Los que administramos la palabra de Dios, los evangelizadores. Ahora, la iglesia, todos tenemos esta obligación de evangelizar, de transmitir con nuestra actuación y de palabra el evangelio del reino. Y para eso, ¿qué cosas se requieren? Les voy a leer otra vez el verso que dice: mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado como fiel. Porque si no somos fieles, ¿cómo podemos administrar algo que no tenemos? Tenemos que ser fieles. Tito, el capítulo 2, el verso 10 dice: no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad. Porque estamos hablando de la lealtad. Para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Y volvemos a nuestro verso inicial. Muchos hombres proclaman su lealtad, pero ¿quién hallará hombre fiel? Pues en la iglesia sí debe haber lealtad, sí debe haber fidelidad. Y ser otra vez como David. David, él dijo: yo no puedo hacer nada en contra del ungido de Dios. Y en la iglesia todos somos ungidos de Dios. Y el ministerio, pues con más razón, ungidos de Dios. Así que no podemos murmurar o ser desleales o ser falsos entre nosotros, ¿no? Al contrario, tenemos que ser fieles y sagaces para en el tiempo indicado el Señor nos reciba en sus moradas. Con respecto a las hermanas, dice aquí en 1 de Timoteo 3:11, las mujeres, asimismo, honestas, no detractoras, templadas y fieles en todo. Honestas, no detractoras, templadas y fieles en todo. Puede ser una mujer en la iglesia, porque aquí ¿a quién le habla el apóstol Pablo? ¿A quién le habla? A la iglesia, a las mujeres de la iglesia. Aquí ya no les habla el hermano Moisés, aquí les habla el apóstol Pablo en su palabra. Honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Si no son honestas y si son detractoras, si no son templadas, pues entonces no son leales. No son leales a la iglesia, no son leales a su familia, no son leales a sus hijos, no son leales a sus esposos. Aquí le habla a las hermanas. Tenemos pues entonces, hermanos, que aprender, porque si nunca nos han hablado de esto, a lo mejor no sabemos realmente cómo ser leales, aunque sí lo seamos. O no sabemos ser leales y somos desleales porque no sabemos. Pero cuando aprendemos, la palabra que nos enseña, ¿a ser defraudadores o a ser leales? El apóstol Pablo allá habla de la iglesia de Efesios y la saluda y le dice: tú eres una iglesia fiel, los santos. A ver, vamos a leer Efesios 1:1. Y si ustedes
ya lo tienen, que toda la iglesia lo lea, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermano? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Cómo les dice? Santos y fieles, apartados y fieles. La iglesia que está en este lugar dice santos, o sea, apartados, pero también fieles. O la iglesia que en esos días estaba allá en Colosas, en Colosenses, capítulo 1, el verso 2, ¿cómo habla allí diciendo? ¿Cómo califica ahí o cómo es la salutación del apóstol a esta iglesia en Colosenses? A los santos y hermanos fieles de Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Les dice fieles, fieles. Fieles en Cristo. En Cristo, de acuerdo a la mente de Cristo, no de acuerdo a nuestra manera de pensar. Entonces, en ese tiempo uno también como representante de la iglesia o como representante del Señor Jesucristo, podemos decir a los santos y fieles de la iglesia que está en Panamá o de la iglesia que está en Colombia, o de la iglesia que está en los Estados Unidos, o donde quiera, en cualquier lugar donde esté la iglesia de Dios, decir a los santos y fieles, no infieles, no desleales, sino leales, hermanos y hermanas. Les voy a leer aquí en Hebreos 10, 35 al 39, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para ser fieles y leales se necesita tener paciencia. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Fíjense qué claro habla y qué palabras tan difíciles y tan duras para aquellos que se retiran. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará, dice, ¿a qué? A mi alma. Todos los que se retiran no son leales, o nunca fueron leales a Dios. Pero los fieles, dice, para ganancia del alma. Por último, les voy a leer estas palabras de este verso primero en 1 de Samuel 26-23. Dice, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Que Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano sobre el ungido de Jehová. Dice que Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano sobre el ungido de Jehová.
Entonces nosotros, hermanos, David es un ejemplo muy grande de lealtad. José, muchos líderes del pueblo de Dios en el pasado y en el Nuevo Testamento fueron muy fieles, muy leales a Dios y a su pueblo. Aún Moisés alguna vez dijo: Señor, si quieres borra mi nombre del libro de la vida, dice, pero no destruyas a mi pueblo. Ahora pues, ¿qué conviene a la iglesia hoy? Pues que seamos como David, que seamos como todos esos héroes de la Biblia, que seamos como el Señor Jesucristo, que seamos como Pablo, como los apóstoles, como los patriarcas, que siempre fueron muy leales a Dios. Como este rey que restableció allá el santuario para que se pudiera celebrar la Pascua. Seamos leales a Dios. Decía el hermano, en todos los lugares o en este lugar, fijamos una fecha para venir y preparar el lugar para la ceremonia de nuestra Pascua. Pero es algo que en todos los lugares, en todas las iglesias, en todas las naciones donde esté y en todos los lugares, se debe tomar en cuenta las palabras del Señor que recordamos, le dijo a 2 de sus discípulos, dice, vayan y preparen el lugar. ¿Verdad que sí? Hay unos versos que dice ahí, mandó a sus discípulos, vayan y preparen el lugar donde he de tomar la Pascua con vosotros. Entonces en todos los lugares se debe, pero lo primero que debemos preparar es este hogar aquí dentro. Porque si no preparamos pues ¿cómo vamos a poder preparar lo demás? Entonces, hermanos, el consejo es tal vez variado, tal vez no muy bien definido, pero aquí la exhortación es ser leales a Dios y ser leales a la iglesia, a nuestros hermanos, y ver los ejemplos que hemos aquí mencionado. Hay muchos, pero estos son unos cuantos. Hermanos, que Dios bendiga su palabra y su corazón, que Dios bendiga su corazón. Que estén todos bien. Pasa a vosotros.